9:54, estamos un poquito con el tiempo limitado, pero es muy grato tener con nosotros al rector de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, sacerdote Ernesto Cavazza. Naturalmente para que nos dé los alcances sobre un hecho que sin duda en toda América Latina ha tenido una enorme repercusión, y es la decisión del Papa de beatificar a Monseñor Óscar Arnulfo Romero, un sacerdote jesuita que tenía, en fin, una valentía y una significación y un gran valor en los momentos más terribles que vivió Salvador, y sobre todo la dictadura de las Fuerzas Armadas. Esto ocurrió en 1980, en que fue asesinado. Por supuesto vamos a tener el sábado por la mañana en San Salvador una enorme cobertura de todas partes del mundo, en verdad, porque así de significativa es la figura y la acción y el ejemplo de Óscar Arnulfo Romero. Bienvenido, señor rector, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias también por la invitación y saludos a todos ustedes y a los radioescuchas. Momento muy especial. Muy especial. Realmente esto es un momento de alegría y de gozo para toda la Iglesia Universal, pero de modo pues muy especial para la Iglesia Latinoamericana, que vemos que después de 35 años, la Iglesia desde su máxima instancia reconoce que efectivamente, como decían muchos salvadoreños, Dios ha pasado por El Salvador en la persona de Monseñor Romero, ¿no? Él ha sido la presencia firme, clara, transparente de Jesús entre nosotros y cerca, es decir, nuestro continente al menos, ¿no? Sin embargo, tengo que decirle que aunque me gustaría que hubiese sido jesuita, no lo ha sido. No ha sido. No ha sido. Monseñor Romero era un sacerdote diocesano primero, sí. Y se formó con los jesuitas, es verdad, en la Gregoriana, en Roma, y también en el Pío Latinoamericano, que es una casa que los jesuitas tienen precisamente para sacerdotes diocesanos, para que puedan acoger, para que puedan estar ahí durante el tiempo de sus estudios. Para la gente que nos escucha, por favor, ¿cuál es la diferencia entre los carismas, que eso es lo que... Ya, muy bien. ¿No? Entre un diocesano y un jesuita, por ejemplo. Son maneras diferentes de estar dentro de la iglesia y de servir al pueblo de Dios. No, tiene un carisma distinto cada uno, ¿no? Así es, el diocesano pertenece a la diócesis en la que está inscrito, a la que pertenece. Entonces normalmente atienden una parroquia, están ahí, su feligresía, digamos, es la parroquia, las personas que habitan en ese lugar determinado, en ese territorio geográfico, y que digamos, está dentro de la línea de mando, por así decirlo, del cardenal, ¿no? En el caso de Lima, del arzobispo de Lima, ¿no? Que hay una diferencia, digamos, entre lo que es el arzobispado o el obispado del cardenalato, ¿no? Que pertenece, digamos, a otra manera de estar en la iglesia también, o de ejercer la autoridad. Pero el sacerdote diocesano efectivamente responde a su obispo diocesano. En cambio, los religiosos, y ahí hay varios carismas y muchas congregaciones, pertenecen a la iglesia, sirven a la iglesia y sirven al pueblo de Dios, pero desde su propio carisma religioso. Entonces, por ejemplo, pues los padres franciscanos, desde todo lo que es el carisma de Francisco de Asís, para quien la pobreza, la humildad y la sencillez es fundamental. O los padres dominicos, ¿no? Del orden de predicadores, desde la predicación. Entonces, para ellos ha sido fundamental, y es fundamental el servicio a la iglesia desde ahí. Para nosotros los jesuitas, el servicio a la iglesia pasa más bien por esta disponibilidad total al Santo Padre para poder ir ahí donde se nos envíe. Entonces, si al Papa se le ocurre enviarnos a Pakistán, pues ahora tenemos un jesuita peruano en Pakistán, ¿no? Y así es, estamos a la disposición de la Iglesia Universal. Monseñor Romero vivió una época muy complicada para la Iglesia, para todo el mundo, pero para la Iglesia en particular en Latinoamérica, porque era una época violenta, era una época en la que la Iglesia, manifiestamente, hay una posición de la Iglesia por los pobres y para los pobres que no era necesariamente compartida, y vivió en un Salvador absolutamente violento, y el hecho de que muera además dando misa, creo que es una de las imágenes históricas más fuertes y más violentas y más cobardes que probablemente hayamos presenciado. ¿Qué pasó después de la muerte de Romero con la iglesia? ¿Qué está pasando hoy? Porque no debería ser justo que estas personas que hicieron tanto, su discurso haya quedado de alguna manera en el aire, ¿no es cierto? No ha quedado, ¿no? Yo creo que precisamente el que la iglesia
desde su máximo nivel diga que Dios estuvo presente en esta persona y que su manera de ser pastor es la manera que Dios quiere, es un pastor como Dios quiere, es un pastor, digamos, con olor a oveja, en la expresión del Papa Francisco, y que eso sea dicho desde las máximas instancias, está respaldando precisamente a un modo de ser iglesia, a un estilo de ser pastor, a un modo de ser obispo, ¿no? Que en un momento se confundió. El hecho de velar por los pobres se consideró subversivo, se consideró terrorista y extremista, así es, en una época de ideologías muy muy fuertes y muy enfrentadas. Hoy el tiempo creo que les ha dado la razón. Había que optar por el pobre en América Latina, ¿no? Así es. Otro personaje que también, dicho sea de paso, está en camino a los altares, Monseñor Elder Cámara, en Brasil, decía: si yo doy pan a un pobre, me dicen caritativo, pero si denuncio las causas que hacen que sea pobre, me dicen subversivo. Entonces, lo mismo pasaba con Romero. Y hay que también celebrar... En Perú fueron víctimas bien de Sendero y su violencia demencial. Mire usted, una de las cosas bonitas que se produce precisamente en esto es una coincidencia feliz. El mismo decreto que establece que Monseñor Romero es mártir y por lo tanto lo van a hacer beato, es el mismo que establece que los 3 padres que Sendero Luminoso mató aquí en el Perú, ¿no? 2 polacos y un italiano, son también ellos mártires y van a ser beatificados en Perú el 5 de diciembre. Entonces, estamos, digamos, hay una vinculación en el martirio, una vinculación en sangre, ¿no? En la sangre derramada por el pueblo. Y en el ejemplo, ¿no es cierto? Y en el ejemplo, efectivamente. Ejercicio religioso. Y mire usted, no por razones ideológicas ni políticas, porque eso es lo que hay que aclarar. Evidentemente todo esto se produce en un contexto muy polarizado, en el caso de El Salvador. Inmediatamente después de la muerte de Romero comienza la guerra civil. Pero estábamos también en el momento de las discusiones sobre teología de la liberación, etcétera, etcétera. Y en plena Guerra Fría, ¿no? En plena Guerra Fría. Plena Guerra Fría, hay que acordarse de eso. Y hay que también, creo que es buena oportunidad para recordar que el padre Gustavo Gutiérrez también ha sido reconocido en el Vaticano por su labor, por los pobres, y creo que eso nos debe enorgullecer a todos, ¿no? Efectivamente, y todos estamos, bueno, no sé si todos, pero nosotros estamos muy alegres. Hay quienes estamos felices. Efectivamente, se le haya reconocido, ¿no? El Papa que es jesuita, que reconoce pues en Gustavo que es un dominico. Así es. Tuvo una experiencia amplia como diocesano, pero dominico, ese aporte grande a la teología, no solamente latinoamericana, sino mundial. Mundial, ¿no? Muy bien, Pedro. Muy bien. Un gran gusto. Naturalmente van a ser días de recuerdo, de felicidad. Si me permite solo invitarles, mañana vamos a tener una vigilia precisamente para celebrar la beatificación y también la víspera de Pentecostés, que es el domingo, en la Plaza Francia a las 7. A todos los que quieran asistir, están Muchas gracias. Muchas gracias. Y felicidades. Hasta luego. Son las 10:02 de la mañana.